noches, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. El Señor les bendiga una vez más. Y gracias a Dios porque podemos una vez más estar acá para continuar y para aprender más de la palabra del Señor. Continuamos con el estudio acerca de la sana doctrina que iniciamos el domingo anterior. Y hoy vamos a ver algunas otras cosas que son también importantes, ¿verdad? Como todo en la palabra del Señor para nosotros. Y bueno, vamos a hacer un repasito. ¿Qué aprendimos? La importancia de la sana doctrina, ¿verdad? La importancia de que nosotros podamos saber de dónde viene, que esté basada en la palabra del Señor, que no porque se diga por alguien ya es un hecho, sino que podamos nosotros constatar en la palabra que así es. Y aprendimos también que conforme nosotros vamos creciendo en la palabra, ¿verdad? En la doctrina que hemos recibido, de esa misma manera Dios va moldeando, va cambiando nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ver las cosas, para mejora, para ser agradables a Él. Hoy vamos a estar ahondando un poco más, pero antes vamos a orar para que el Señor tome control de todo esto. Padre, te damos gracias en nombre de Jesús porque nos has permitido una vez más vivir hasta este momento, Señor. Gracias porque también nos permites una vez más estudiar tu palabra, escuchar el consejo que tienes para nosotros, Señor. Yo te ruego, Padre precioso, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo guíe cada una de las palabras, de los pensamientos, para que sea lo que tú, Señor, quieras decirnos y no lo que yo diga. Gracias por ser instrumento en tus manos y toma el control de todo en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a ver, aprender quiénes o quién son los responsables de esta doctrina que recibimos, ¿no? El verso clave que tenemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, que dice la palabra del Señor así. Vamos a leer desde el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. Vamos a ver cuál es el orden cuál es el orden en que nos llegó la doctrina a nosotros. Primero, en Hebreos capítulo 1 y verso 1, dice la palabra, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, ¿por quién? Por los profetas. Daniel en el capítulo 9 y el verso 10 dice, y no hemos obedecido la voz del Señor, nuestro Dios, para andar en sus enseñanzas que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. En Hechos capítulo 3 y el verso 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Y uno más, Apocalipsis 17 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, la palabra del Señor llegó, ¿verdad?, en primer lugar al pueblo de Israel por medio de quién, dice la palabra, es clara, por medio de sus profetas, de los profetas de Dios. Él puso el mensaje en ellos
y ellos lo llevaron al pueblo. Ahora, dentro del seguimiento, porque esto es una serie, vamos a ver los profetas hoy en día, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra del Señor? Entonces, el Señor trajo la palabra por medio de sus profetas al pueblo de Israel, ¿verdad? Ese era el medio. Luego, Jesucristo mismo, ¿verdad? Con el advenimiento de Jesús, Jesús trajo el mensaje él mismo, de manera personal, dijo, y habló primeramente a sus discípulos. En Mateo 20, capítulo 17, dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte del camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. El Señor trajo este mensaje. ¿Cuál fue el mensaje que Jesús trajo al mundo? He aquí, fue lo primero que él dijo al iniciar su ministerio. He aquí, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros por medio de él mismo. Y entonces él empezó a traer este mensaje, ¿verdad? A predicar, a darse a conocer, y inicia llamando a los primeros discípulos. Dice la palabra del Señor que él los fue llamando hasta completar los 12 y empezó a enseñarles. Aquí tenemos que entender algo. El Señor predicaba también al grupo de personas que siempre andaban con él. Porque cuando él andaba, él caminaba, había gente que le perseguía por múltiples razones. O sea, querían sanidades, querían liberación de demonios, otros querían comer, ¿verdad? Comida física. Otros le seguían por la palabra, querían escuchar la palabra del Señor, pero siempre había gente, y él también les predicaba, pero el Señor trajo palabras que solamente eran para sus discípulos. Y esta que estamos leyendo ahorita era para ellos. Todo lo que él iba a pasar, dijo, cómo le iban a entregar, qué es lo que iban a hacer, eso era especialmente para sus discípulos. La enseñanza del Señor era para sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos eran los encargados luego, ¿verdad?, de seguir llevando ese mensaje a todos los demás que fueran alcanzados por el Señor. Y en muchas otras ocasiones también, por ejemplo, en Mateo 10:1, 15:32, en Marcos 8:34, en Juan 21:1, en Juan 21:14, habla de cómo el Señor llamó aparte a sus discípulos y les explicaba la palabra, les explicaba lo que él estaba diciendo, les explicaba lo que ellos en ese momento no entendían. En Mateo capítulo 4 y el verso 17, dice la palabra en Juan 8, 26 y 29. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. De que todo lo que el Señor estaba transmitiéndole a sus discípulos, lo había escuchado del Padre. Dice, lo que yo he oído de él, ¿de quién? Del Padre, esto hablo al mundo, esto les comunico a ustedes. Pero dice, no entendieron que les hablaba del Padre. Y en el verso 28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿verdad?, en crucifixión, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Señor, ¿verdad?, mismo trae la palabra a los discípulos, la palabra que él escuchó del Padre, la transmitió,
y enseñó y preparó a los discípulos durante esos 3 años, medio más ahí. ¿Para qué? Para que ellos continuaran lo que él había iniciado. Y número 3, por medio también, entonces, cuando esa palabra llegó a sus discípulos, los discípulos nos la transmitieron a nosotros. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Recuerden, ahí está la práctica, ¿verdad? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nosotros tenemos como base la palabra del Señor, la doctrina de los apóstoles, y en eso perseveramos. Dice en Gálatas capítulo 1, verso 11 y 12, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. Estaba hablando Pablo, ¿verdad? No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. La palabra entonces viene a nosotros por medio de los apóstoles, ¿verdad? Es transmitida para que pueda seguir caminando la iglesia. En Pentecostés, con la llegada, la confirmación del Espíritu Santo, la iglesia que ya estaba, ¿verdad? Porque desde antes ya estaba, recibe el poder. ¿Para qué? Para seguir llevando esta palabra a través de los tiempos y de los tiempos hasta el día de hoy. Y la palabra del Señor, mis hermanos y mis hermanas, seguirá hasta que Él venga. No va a parar. No hay nada que pueda parar la palabra del Señor. Donde quiera se va a predicar. Si la iglesia no tiene un lugar donde, bueno, cuando empezó, la persecución luego de Pentecostés, la persecución de la iglesia, fue uno de los tiempos donde más creció la iglesia del Señor. Y dice que predicaban a escondidas, en cuevas, en casas, en lugares, en los montes, en los collados, en los bosques, en todo lado, porque la palabra del Señor no va a dejar de ser nunca, y va a perseverar, va a seguir a través de los tiempos. Mi palabra nunca pasará, dice el Señor. Nunca pasará. Y va a seguir siendo llevada, hermanos. Si no lo hacemos nosotros, va a ser llevada por otros. Pero hay promesa de que la palabra del Señor no va a pasar nunca hasta que Él venga. Seguirá siendo predicada, seguirá siendo llevada, seguirá siendo explicada a los que no la conocen. Y es el trabajo de la iglesia del Señor. En 1 Corintios capítulo 11 y el verso 23 nos dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Hablando Pablo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ahí estaba, ¿verdad? La cadena. Dios, por medio de los profetas, Cristo a sus discípulos y sus discípulos, los apóstoles, a nosotros. Estaba Pablo hablándole a los Gálatas. Lo que yo recibí del Señor, eso es lo que les estoy enseñando, es lo que les estoy diciendo, no estoy cambiando nada. En Colosenses capítulo 2, versos 1 y 4 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Oigan, hermanos, qué preciosa esta palabra, ¿verdad? Era lo que hablamos en la predicación anterior.
en Él, en Cristo, en el Padre, en Dios mismo, están escondidos, dice, para usted y para mí, todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Por eso hicimos, ¿verdad?, hincapié en que es necesario que vayamos a la palabra, que volvamos a la palabra del Señor, que estemos más tiempo en la palabra. Dice la palabra del Señor, ¿para qué? En el verso 4, ahí donde estamos leyendo. Y esto lo digo para que nadie os engañe, dice, con palabras persuasivas. Para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Miren, hermanos, hoy en día hay muchos que andan hablando palabras bonitas, cosas muy lindas, cosas que parecen, ¿verdad?, que parecen, pero que en el fin, dice la palabra del Señor, que son hombres que usando mal la palabra tratan de engañar a los escogidos del Señor, o sea, nosotros mismos. Entonces, Pablo, hablando a los Gálatas, hacía esta afirmación: que estén consolados sus corazones, unidos en amor, para que alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, para que puedan conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, mis hermanos. Nosotros tenemos que ser muy delicados con respecto a lo que oímos. Yo he escuchado hermanitos o hermanas decir, sí, yo pongo Faro del Caribe, como si no tengo nada contra esa emisora. Yo no la oigo. Yo pongo Faro del Caribe y mira qué lindas predicaciones dan ahí. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros oímos o escuchamos. Porque dice la palabra que nadie os engañe con palabras persuasivas. En una ocasión tuve la oportunidad, estuve escuchando una predicación ahí en Faro del Caribe y estaba salida completamente de la sana doctrina que nosotros hemos aprendido. Y eso no es bueno para nosotros. ¿Por qué? Para que nadie os engañe, hermanos, con palabras persuasivas, trayendo una nueva palabra que no es la palabra del Señor. Muy bien, ahora estamos entonces claros, ¿verdad?, que los responsables de esta preciosa palabra, de esta sana doctrina de los apóstoles que hemos recibido, somos nosotros. Somos los últimos. ¿Se ha dado cuenta, hermanos? Somos los últimos responsables hasta que el Señor venga. Entonces a mí me surge una pregunta. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esa palabra que hemos recibido? ¿Qué vamos a hacer nosotros? La palabra de Dios nos dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando en gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué dice la primera parte acá? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Recordamos? Ahora somos los responsables. Entonces dice, la palabra de Cristo more abundantemente. Ahora yo me pregunto, ¿qué es abundantemente? ¿Qué es abundantemente? Usted puede empezar a llenar un vaso de agua y lo deja a la mitad. No se derrama. Lo deja a 3/4 partes, no se derrama. Lo deja al borde superior, no se derrama.
Pero ¿qué pasa si le sigue echando más agua al vaso? El agua empieza a desbordarse. Ya hay abundancia de agua en ese vaso. Eso es lo que la palabra dice aquí. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea, que no seamos raquíticos en la palabra, que no seamos débiles en la palabra, sino que abunde, hermanos. Que abunde. ¿Y cómo abunda la palabra del Señor en nosotros? Teniendo más tiempo con esta palabra, teniendo más tiempo de estudio, teniendo más tiempo para escudriñar la palabra del Señor, mis hermanos. Escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es ir hasta el fondo, apartar, ¿no? Y llegar hasta el detalle pequeño que está ahí. Hay hermanos que dicen, hermano, yo me leo la palabra del Señor en un año. Yo lo felicito o la felicito. Eso está bueno. Pero no es leer. Yo leo un versículo por día, no es leer, hermanos. Hay una diferencia entre leer y escudriñar la palabra. Y la palabra nos insta a nosotros a escudriñar, a meternos. Miren, en un verso podemos pasar 1 hora, 2, 3 horas escudriñando lo profundo de la palabra de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios que nos lleva, dice, a toda la verdad. Entonces la palabra de Cristo more abundantemente en usted y en mí. Ese es el llamado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Vivir una vida abundante de la palabra, del aprendizaje, para que conozcamos, dice, la sabiduría, la riqueza, el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 1:13. Retén. Ahora dice, ¿verdad? Morando abundantemente, ahora en 2 Timoteo 1:3 se dice, retén la forma de las sanas palabras que oíste, que de mí oíste, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Pablo hablando a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ok, una vez más, hermanos, morando abundantemente y reteniendo la palabra, ¿verdad? ¿Y qué es retener? Agarrar. Yo quiero retener a alguien que se me quiere ir, yo lo agarro, ¿verdad? Lo agarro fuerte y lo tengo apresado y lo tengo ahí y no lo dejo ir y no lo suelto. Eso es retener. Es coger la palabra del Señor para mí y hacerla mía, ¿verdad? Porque puede que cuando nosotros escuchamos un mensaje de la palabra del Señor, lo oímos y entró y salió, ¿verdad? Dice retén. ¿Cómo retenemos? Escuchando la palabra, escuchando el mensaje que es para nosotros, reteniendo las sanas palabras. ¿Se han dado cuenta, hermanos, los detalles preciosos que la palabra del Señor nos da a nosotros, verdad? Y que a veces los pasamos por alto. No dice reteniendo las palabras. No, dice reteniendo las sanas palabras. O sea que hay palabras que no son sanas, que vienen contaminadas, que vienen con pensamientos de hombre, que vienen con pensamientos humanos. Y nosotros, por eso, hermanos, es que tenemos que estar preparados para que cuando escuchamos eso, de una vez, ¿verdad?, nos simbra en nuestra mente que hay algo que no está bien. Y eso proviene ¿de qué? Del estudio de la palabra del Señor. Si no,
escuchamos aquello muy lindo y decimos amén, y tal vez está diciendo algo que no está de acuerdo a la palabra del Señor, y nosotros amén y amén y amén. No. Miren, hermanos, yo no sé si usted alguna vez ha escuchado y le ha pasado. A veces uno estaba escuchando una predicación y de pronto el pastor dijo algo, ¿verdad? Que se salió de la palabra del Señor completamente, y a uno, ¿verdad? De una vez le llegó eso directo. Y uno se da cuenta. ¿Sabe dónde proviene eso, hermano? No es que yo soy muy gato en la palabra, yo soy muy carga, no. Proviene de un estudio profundo de su palabra, de permanecer tiempo en ella, de escudriñar su palabra. Y ella misma nos va a hacer que nosotros estemos así, ¿verdad? Nos sonó la campana, aquí hay algo que no está bien. Y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Muy bien. Dice 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre. Pon atención, no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, mis hermanos. La palabra que oyeron, dice, no era de hombres, era la palabra de Dios. Y es entonces allí el cuidado, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que tener cuando escuchamos inclusive a nuestros pastores, ¿verdad? Yo siempre he dicho, la iglesia, el escucha, el que recibe la palabra es el primer testigo responsable de lo que se está diciendo. Ustedes que van a escuchar esta palabra son los primeros responsables de esta palabra. Y si hay algo que por error o por cualquier cosa se dijo, tienen que hablar con el pastor. No levantando la mano en medio de la predicación, no, aparte, ¿verdad? Y con base bíblica. Porque dice, la palabra que ustedes recibieron no es de hombres, sino de Dios, y es la que actúa en vosotros los creyentes. Juan 5:39 nos dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Verdad? Los libros son buenos, libros cristianos, yo no estoy en contra, son buenos, nos ayudan. Los medios de comunicación también ayudan, ya sean televisivos o escucha. Muchas otras cosas, ¿verdad? Hay folletos, hay cosas que nos pueden ayudar en nuestra vida cristiana. Pero eso no es la palabra del Señor. O sea, se habla de la palabra del Señor, pueden ser correctos, pero no es en sí la palabra de Dios. La palabra del Señor es esta. Y debe ser nuestra base. Y partiendo de acá, podemos ayudarnos con todas esas ayudas, ¿verdad? Que hoy en día tenemos y que nosotros usamos, pero que la base nuestra sea la Biblia, la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque en ellas, dice, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y ellas quiénes? Las palabras que nuestro Dios dejó en ellas son las que dan testimonio de mí, de lo que yo hice, de lo que yo quiero que ustedes hagan, ellas. Entonces, en la palabra encontramos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ok? Toda la escritura
Hay iglesias hoy en día que no usan el Antiguo Testamento, porque dicen que era de la ley, que ya es pasado, que no, que ahora son nada más Nuevo Testamento. Y eso está muy mal, porque la palabra dice que toda la Escritura, toda, hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Por lo tanto, tenemos que escudriñarla toda, toda. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Preparado para toda buena obra. El fin de la palabra del Señor, el fin de la sana doctrina que recibimos, es prepararnos a nosotros día a día. Hermanos y hermanas, día a día. Porque la lectura de la palabra del Señor debe ser diaria, aunque sea un poco, pero que sea diaria. Prepararnos día a día para que nosotros seamos perfectos, preparados para toda buena obra. Para toda buena obra. Para todo lo que el Señor pida de nosotros, todo lo que el Señor quiera de nosotros. Nosotros, mis hermanos, yo digo, somos privilegiados porque tenemos la palabra completa del Señor. Ni antes, ni los primeros, ni los discípulos mismos, ni los apóstoles. Ellos recibieron del Señor algunas enseñanzas, pero no tenían completo. Ni los primeros creyentes, ni la iglesia primitiva. Nosotros hoy en día tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios completa. Y dice que toda es inspirada por Dios. Para que usted y yo seamos, yo hombre perfecto, preparado para todo hombre, y usted una mujer perfecta, preparada para toda buena obra. Hemos recibido, hermanos del Señor, un tesoro invaluable, que es su palabra. Busquemos de ella día a día, en comunión con el Señor y la guía de su Espíritu Santo. Yo quiero nada más leer un verso más para terminar, hermanos, que es el verso clave en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Para que lo tengamos. Iniciamos en el 14. Pero persiste tú. ¿Quién? Yo, ¿verdad? Hoy soy yo. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Tenemos un privilegio, ¿verdad?, de haber recibido nosotros la sana doctrina, de haber crecido en iglesias de sana doctrina. Persistamos entonces en ello. Que desde pequeños hemos recibido las Escrituras. Nosotros muchos crecimos, ¿verdad?, en la iglesia, otros llegamos jóvenes, otros más viejos, pero las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Para la salvación que es en Cristo Jesús. Nos hemos dado cuenta, para finalizar, hermanos, que nosotros hoy en día somos los responsables de esta palabra. No hay más, no es el pastor, no es el diácono,
No es la maestra que enseña o el maestro que enseña a los niños. Es usted y soy yo. Yo no puedo decir, es que mi hermano estudie. No, yo soy. Yo recibí la palabra. Yo recibí el regalo precioso de la salvación y por ende el creer en la palabra de Dios. Yo soy el responsable. ¿Qué voy a hacer yo con esta palabra? Ya vimos que el Señor nos insta a perseverar, a que vivamos en ella abundantemente, a que estemos creyendo en ella, que estemos estudiando, escudriñándola. ¿Qué vamos a hacer entonces con esa palabra? ¿Podemos dejarla y seguir con muy poco conocimiento? ¿Perdernos la verdadera razón que la palabra del Señor tiene para nosotros? ¿Prepararnos? ¿Podemos obviar el estudiarla y no estar preparados para nada? Pero el Señor nos manda, dice que estemos preparados para toda buena obra. ¿O podemos esta noche decirle al Señor, Señor, perdóname, de verdad yo me he apartado de tu palabra. De verdad, yo he dejado de estudiarla, mi Dios. Yo estoy en ella muy poquito tiempo. Ayúdame. Ayúdame, Señor, para darte más tiempo. Ábreme el espacio. Miren, mis hermanos, Satanás siempre nos va a estorbar. Él siempre va a poner un estorbo cuando nosotros queramos escudriñar su palabra. Siempre va a estorbar, de una u otra manera. Pero digámosle al que está sobre todas las cosas, incluyendo al diablo mismo, a nuestro Dios, al que venció la cruz del Calvario, al que murió por usted y por mí, al que dio su vida, derramó su sangre y nos dejó este regalo precioso. Señor, yo quiero tener más tiempo en tu palabra. Permíteme que se me dé la oportunidad. Permíteme que yo mismo tome la decisión de perseverar más en tu palabra, de permanecer más tiempo en ella. Miren, mis hermanos, no nos vamos a arrepentir nunca. Vamos a orar. Y ahí donde usted escuche este mensaje, si usted quiere pedir perdón al Señor porque se ha apartado de la palabra, porque siente que no lo ha hecho bien, y esta palabra que hemos aprendido hoy le ha traído una nueva manera de ver las cosas, pues hágalo. Es el momento idóneo. Si algo tenemos es un Dios grande, amoroso, perdonador, que quiere que nosotros siempre mejoremos para honra y gloria de su nombre. Vamos a orar esta noche, hermanos, para que el Señor nos pueda guiar hacia su palabra. Siguiendo con esta serie que es de la doctrina, vamos a ver ya el próximo domingo, que voy a estar todos los domingos hasta que Dios quiera, si así es, ¿verdad? Si Él no viene antes, trayéndoles el mensaje de los domingos en la noche, que para mí es un privilegio. Ya saben que también estoy abierto para cualquier cosa que necesiten hablar.
la palabra del Señor sea glorificada esta noche. Que el Señor reciba toda la honra y toda la gloria. Padre precioso, te damos gracias una vez más en nombre de Jesús. Ahora nosotros entendemos, Señor, que somos los responsables de continuar lo que tú empezaste. Y esa obra que tú iniciaste en cada uno de nosotros, dice tu palabra, tú la vas a perfeccionar. Ayúdanos, Señor. Nos pedimos perdón porque sabemos que hemos fallado en cuanto a darte más tiempo. Ese tiempo contigo, Señor. Perdónanos. Te rogamos que tú nos ayudes para que nosotros ahora podamos tomar esa decisión, cada uno, Señor, en su casa, de tener más comunión contigo, con tu palabra, con la sana doctrina que hemos recibido, Señor, y ser responsables con ella. Si le vamos a enseñar a otro, como decía Pablo, que no sea cosa de nosotros, sino que sea lo que oímos de ti, Señor, por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a perseverar, a escudriñar, a permanecer, a abundar, Señor, en la sana doctrina que hemos recibido. Gloria sea tu nombre, Dios, porque eres bueno con nosotros. Tu misericordia es para siempre. Como decía el Salmo también, tus misericordias son nuevas cada día para nosotros. Y tienes misericordia de nosotros. Damos gracias por tu palabra. Que sea, Señor, bendita en tu nombre. Y que sea para nosotros el refrigerio que necesitamos para cambiar más, mejorar y ser más agradables a ti, Señor. Gracias, Dios. En nombre de Jesús, nuestro Salvador, te damos las gracias y nos despedimos momentáneamente. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Buenas noches.